Los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos regala y esta noche que nos permite a nosotros poder estar delante de la presencia del Señor para poder compartir una palabra con todos ustedes, esperando que esa palabra que nosotros podamos compartir con ustedes que son espíritu y son vida, produzcan ustedes todo aquello que Dios les envía a hacer. Yo le estoy agradecido a Dios ver su mano extendida, el cuidado que Él tiene de cada uno de nosotros, ver que por causa de la relación que hoy nosotros tenemos con Dios, Dios nos viene guardando, nos viene prosperando y nos viene protegiendo. Nos va guiando, nos va hablando, como escuchábamos el otro día, ¿no es cierto? El día martes, a través de la palabra que Dios nos venía hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Paraos en los caminos y preguntar cuál sea, ¿no es cierto? Para parar en el camino y preguntar por la senda antigua y andar por ella, decía. Y bueno, lo que hablaba Isaías, ¿no es cierto? Entonces tu oído oirán a tu espalda palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿No? Dios nos venía hablando, ¿no es cierto?, de poder detenernos y preguntar, y que Dios puso a aquellos que están para ministrarnos, para guiarnos y para llevarnos. Vamos a abrir nuestra Biblia. En el mismo pasaje que leímos el día martes, Isaías capítulo 30, el versículo 20. Gloria sea al Señor. Y ruego a Dios que Dios nos conceda esa gracia de poder entender, ¿no es cierto?, todo lo que Él trata de transmitirnos para que nosotros podamos ser perfeccionados. Hoy nosotros vemos, ¿no es cierto?, por las cosas que están pasando, no falta mucho para que nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Que pase lo que Él dijo, vendré y se buscará a sí mismo, ¿no es cierto?, y que nos venía hablando a través de su siervo, nuestro amado pastor Pablo, ¿no es cierto?, sobre el matrimonio, la esposa, el esposo, ¿no es cierto?, que cada uno cumple un rol y una función dentro de la sociedad, la vida y en el hogar, ¿no es cierto?, y que todos tienen una cabeza y esa cabeza es nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros creemos y consideramos que somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos dentro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios, porque no nos falta el consejo si lo que Dios quiere hacer es exhibirnos. Dice, la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Si nosotros torcemos el camino y nos salimos del camino, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos ser exhibidos como hijos? ¿O cómo podríamos ser exhibidos como la esposa? ¿No es cierto? Si no llegáramos al final del camino. Pablo, en la carta a los Gálatas, habla y dice, ¿no es cierto?, que exhortó grandemente al apóstol Pedro, ¿no es cierto?, por causa que era de condenar, dice, lo que él había hecho. Cuando estaba con los gentiles, ¿no es cierto?, trataba y hablaba con los gentiles, pero cuando venían los judíos, ¿no es cierto?, él se relacionaba con los judíos y era como que ignoraba a los gentiles, ¿no es cierto?, y quería llevar a los gentiles a judaizar. Entonces Pablo decía, era de condenar, pero él le sale al encuentro y lo corrige, ¿no es cierto?, para que éste no se salga del camino, sino que vuelva nuevamente, ¿no es cierto?, a lo que es la senda antigua, a la doctrina de los apóstoles, y no se salga del gran propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es fácil decirle a una persona, sos una pecadora, ¿no es cierto?, y no darle la salida para que deje de pecar. Cuando trajeron a aquella mujer, María Magdalena, ¿no es cierto? Había dos en el lecho cometiendo adulterio, pero trajeron a una sola, María Magdalena, ¿no es cierto? Y cuando nuestro Señor Jesucristo, inclinado en tierra, escribiendo, ¿no es cierto?, le dijo, el que esté libre de pecado arroje la primer piedra. A esta mujer no hubo nada que la condenara, los otros se sintieron culpables y no se vieron mejor que ella, entonces se tuvieron que ir, ninguno de ellos era digno de apedrearla porque tenían que ser apedreados ellos también. Pero cuando ella creyó y fue justificada, siguió a nuestro Señor Jesucristo. Se entró en el camino y en ese camino, ¿no es cierto?, entró a tener una relación con Dios. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Me conceden esta noche ese privilegio inmenso, Dios mío, de poder ser
participante de todas estas cosas preciosas, Dios amado, y que en esta noche pueda ser el vocero tuyo, Señor, quien traiga tu palabra para poder alumbrar como atalaya, bendito Dios, a nuestros hermanos, Padre Celestial, para que todos aquellos que escuchen, Dios mío, tu palabra, que son espíritu y son vida, Señor, y ese es el alimento que nosotros necesitamos, Señor amado, esa palabra nos sigan formando y nos sigan perfeccionando, guiándonos, Señor amado, hacia la ciudad celestial. Mirando, Señor, no falta mucho para que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar. Quizás nosotros no conocemos los tiempos, ni las sazones de los tiempos, Dios mío, de cuándo estas cosas van a acontecer. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que estar preparados, bendito Dios, esperando ese momento glorioso en que Él venga como ladrón en la noche, Señor, y tomará su iglesia, bendito Dios. Y nosotros queremos estar preparados para ese día. Por eso que no nos falte tu dirección, no nos falte tu guía, Dios amado, ni nos falte el alimento, Señor, que nos fortalezca para no desviarnos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cuando le trajeron a aquella mujer, ¿no es cierto? Todo la trajeron para poder tentarlo a nuestro Señor Jesucristo, para ver qué era lo que Él decía, porque según la ley de Moisés tenían que ser apedreados los dos, pero le trajeron solamente a la mujer. Ahora Él le dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y ninguno de ellos se encontró digno, ¿no es cierto?, de apedrearla, porque se vieron en la misma condición. Quizás no hacían lo mismo que estaba haciendo la mujer, pero sabían que eran pecadores, no eran libres del pecado, hasta que Cristo muere en la cruz y aquellos que creyeron fueron libertados de la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Y tuvieron esa posibilidad de morir, nacer de nuevo para entrar en la presencia de Dios y poder tener una relación con Dios. Mientras tanto, nadie podía entrar a la presencia de Dios. Por eso que nuestro Señor Jesucristo decía en el Evangelio según San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y nosotros creímos en Él y entramos en ese camino que nos lleva a nosotros a la presencia de Dios. Por eso le decía, es fácil decirle a alguien que es pecadora y que no puede dejar de pecar y no darle la salida para que crea a lo que Dios dice. Si cuando ya creyó Cristo cargó con los pecados de todos los hombres, y lo que habla la carta a los romanos en el capítulo 3, ¿no es cierto? Ahí habla y dice, ¿no es cierto?, que Dios, habiendo pasado por alto nuestros pecados pasados, porque lo puso todo en nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a traer a memoria lo que nosotros éramos antes. Él va a mirar lo que hoy nosotros hacemos y lo que podemos llegar a hacer, cuál es la capacidad que tenemos nosotros de vivir esta vida y de manifestar lo que nosotros somos como hijos de Dios. Por eso que nos pasan cosas, nos equivocamos, porque muchos todavía no hemos alcanzado lo que tendríamos que alcanzar y muchos todavía son niños en su forma de pensar y en su manera de actuar. No lo hemos alcanzado todo, ninguno de nosotros lo ha alcanzado todo. Pero tenemos que pasar por situaciones. Si no pasamos por esas situaciones, ¿cómo nosotros podríamos alcanzar todo aquello, ¿no es cierto?, que Dios se propuso hacer con nosotros? Algo que Dios nos decía en estos días. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para las buenas obras que estaban preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Mire lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, el versículo 11 al 13. Vamos a abrir nuestra Biblia. Capítulo 4, la carta a los Filipenses. Dice así, no lo digo porque tenga escasez, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Ve? Pero ¿qué era lo que él decía? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y las situaciones tenían que venir para que él pudiera sacar la experiencia y pudiera aprender, porque ¿cómo nosotros podríamos llegar a entender a otro que se encuentra en la misma situación, ¿no es cierto? Se encuentra en una situación de necesidad, si yo nunca pasé necesidad y siempre tuve en abundancia. Por eso que es un error de repente decir, ¿no es cierto?, Dios prospera, ¿no es cierto?, no tenemos un Dios pobre, Dios sana, ¿no es cierto?, porque el poder de Dios, y nosotros no dudamos, pero Dios no nos dio la fe para eso solamente, Dios nos dio la fe a nosotros para que le creamos lo que Él dice que ha hecho con nosotros, para que nosotros podamos vivir de la forma y manera en que Él nos formó a nosotros en nuestro Señor Jesucristo, para las buenas obras. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Entonces, ¿cuáles son las obras que nosotros tenemos que manifestar? Las obras nuestras son lo que nosotros le estamos creyendo a Dios, que Él dice que ha hecho con nosotros y lo que nosotros somos para Dios. Y para Dios ya nosotros dejamos de ser pecadores, ¿no es cierto? Y ahora somos justos, somos hijos suyos. Pero tenemos que vivir las situaciones.
Decía la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, verso 3 en adelante, ¿no es cierto? Ahí habla y dice que si las mismas cosas que a nosotros nos pasan es para poder alentar y consolar a aquellos, ¿no es cierto?, que están pasando por situaciones de la misma manera en que nosotros fuimos consolados. ¿Y cómo podremos consolar a alguien nosotros si nosotros no lo hemos llegado a comprobar ni a vivir? ¿Cómo sé yo cuando a alguien, ¿no es cierto?, le duele la muela, qué es lo que siente si a mí nunca me pasó? Entonces me tuvo que haber pasado para yo poder entenderlo y buscar la forma de poder ayudarlo para que no le pase lo que me está pasando a mí. Entonces tienen que pasarnos todas estas cosas. Entonces para eso yo no puedo salirme del camino, tengo que creer a lo que Dios está hablando de mi vida. Por eso que yo le decía, una cosa era lo que hacía Pedro. Pedro cuando estaba con los gentiles, ¿no es cierto? Un gran varón de Dios, un siervo de Dios tremendo, ¿no es cierto? Al cual Dios había escogido y con quien Dios comenzó a hacer una obra, llevando el evangelio y predicando el evangelio, ¿no es cierto? Por todo lado y a toda criatura. Tremendo lo que el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, pasó llevando el evangelio, pero por un momento casi se desliza, se sale, que le tuvo que salir al encuentro de su compañero para volver a encaminarlo, ponerlo en el camino y no se salga, ¿no es cierto?, de lo que es el propósito de Dios. La gracia de Dios es la que nosotros hemos recibido porque entramos en la gracia y la gracia es nuestro Señor Jesucristo que a nosotros no nos condena. Por medio de la gracia nosotros tenemos la vida y tenemos una relación con Dios. Si hubiera sido por la ley, todos estaríamos muertos. Pero en la gracia nosotros tenemos la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo no voy a dejar de darle la gracia a Dios, porque Él decía, ¿no es cierto?, que aunque había pasado por muchas cosas y ahora se ve que tenía un poco más que antes, resulta ser que decía que todavía estaba aprendiendo a tener necesidades, a padecer situaciones. Todavía seguía aprendiendo y no vamos a dejar de aprender hasta que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar y nosotros vayamos a vivir, ¿no es cierto?, en la ciudad celestial. Las situaciones las tenemos que pasar. Por eso es que la carta a los Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. No hay nada que a nosotros nos pueda llegar a perjudicar. Cuando comienza la primera carta a los Corintios, mire, yo lo quiero compartir con ustedes. En el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, ¿cierto? El apóstol Pablo le habla de esta manera desde el versículo 4 en adelante, después de haberlos saludado a todos, ¿no es cierto?, elogiándolo y mostrándole lo que ellos eran y lo que había dentro de cada uno de ellos y lo que Cristo había hecho por cada uno de ellos y lo que Dios le había concedido a cada uno de ellos por las situaciones que se había generado entre medio de ellos. Estaban aquellos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Ninguno quería ser menos que el otro. Todos querían ser más que los demás. Por eso es que uno tenía más sabiduría que el otro, pero todos los que ellos nombraban tenían un mismo espíritu y eran todos miembros de un mismo cuerpo cuya cabeza era nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no nos llamó o no los había llamado a ellos para que contendieran sobre esas cosas. Pero nadie quería ser menos que el otro. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a escuchar para poder aprender. Someternos y dejar que Dios hable a nuestra vida y se encargue de enseñarnos. Es necesario que nosotros menguemos para que Él pueda crecer en nosotros. Entonces decía así, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué es lo que hacía? Estaba mostrando dónde estaban y ellos estaban peleando, ¿no es cierto?, por quién era más y quién tenía más conocimiento, o cuál de los siervos era más que el otro, cuando delante de la presencia de Dios todos eran iguales. No había una diferencia. Si bien Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cada uno de ellos está puesto en el lugar que tiene que estar, ¿no es cierto?, para cumplir con la función que Dios le envió a hacer. A cada uno de ellos. Entonces nadie más que nadie. Eso es lo que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, quería alumbrar, lo que viera la capacidad que había en cada uno de ellos como la que hay en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es menos que el otro.
Todos somos iguales delante de la presencia de Dios porque uno solo murió por nosotros y el mismo Espíritu tenemos todo. Y si hemos creído, si bien somos miembros del cuerpo de Cristo y no sabemos qué miembro somos, la cabeza es una sola, es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos los miembros de la iglesia. Por eso que tenemos que tener un cuidado de no salirnos ni de deslizarnos de donde Dios nos puso, sino permanecer firme en Él, ¿no es cierto? Haciendo obras de justicia que glorifiquen el nombre de Dios, ayudándonos los unos a los otros. Estoy contento de que hayáis, ¿no es cierto?, reavivado, ¿no es cierto?, la gracia de poder ayudarme o sostenerme, o de ayudarme, ¿no es cierto?, para que no me falte nada. Pero él le decía después, ¿no es cierto? Pero estoy aprendiendo, padecí, aprendí, sigo aprendiendo y voy a seguir padeciendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo, que es para lo que Dios nos llamó a nosotros. Y padecemos cuando tenemos que hacer morir lo humano en nosotros, no porque venga otro y nos persiga. El padecimiento es por causa de los pensamientos que van en contra del conocimiento de Dios, que buscan sacarnos a nosotros de lo que es el propósito del Señor, queriéndonos hacer ver que la razón de lo que nosotros estamos hablando es más poderoso que lo que Dios está diciendo. ¿Y qué puede haber más poderoso que la palabra de Dios que edifica en nuestro corazón y que nos está hablando y nos da vida a nosotros y nos va formando a nosotros? El verbo de Dios hecho carne, la palabra de Dios vino a nosotros. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, para que nadie fuera más que nadie, ¿no es cierto?, algo que Dios nos venía hablando, y si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, de nada sirve. Si yo diera mi bienes para repartir a todos los pobres, pero no tengo amor, de nada le sirve. Pablo le dice, ¿no es cierto?, acá en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 31, dice, yo muestro un camino mejor. Mire, vamos a leerlo, capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el versículo 31. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente todavía. Tenían todos los dones, no garantizaba su fidelidad a Dios. Si no había obediencia o creía lo que Dios estaba hablando, no lo garantizaba. Si no creía que murió y nació de nuevo. Por eso que yo le decía el otro día, ¿no es cierto?, ¿de qué sirve decir yo tengo muchos años en el Evangelio y no conocer el plan y el propósito que Dios tiene con nuestra vida? Si no hubo alguien que se encargara de instruirnos a nosotros para poder formarnos a la imagen de Cristo. Si no hubo alguien que nos enseñara a nosotros qué es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz y qué pasó con nosotros cuando lo aceptamos dentro de nuestros corazones. ¿Qué pasó con nosotros cuando determinamos morir y nacer de nuevo? Si no hubo alguien que nos enseñara, ¿no es cierto?, cómo comenzó todo en la vida del hombre nuevo y la vida del hombre espiritual, que nos llevó a nosotros a ir creciendo en una relación con Dios y afirmándonos cada día más para que no seamos arrastrados por el engaño ni el error, ¿no es cierto?, y nos saque de lo que es el propósito de Dios. Por eso que Dios nos decía, Dios puso un sello en nosotros que da testimonio que nosotros somos hijos suyos. Y nadie lo puede quitar. Y nadie puede poner un sello sobre ese sello que ya está puesto. Y mientras el pastor o Dios hablaba a través del pastor sobre eso, yo me recordaba, cuando a un animal, ¿no es cierto?, se le pone la marca, el del hierro, ¿no es cierto?, por más que venga otro y ponga otra marca encima, siempre se va a notar la marca vieja. Es imposible, ¿no es cierto?, poder engañar a aquellos que son expertos. Entonces, ¿cómo pueden? Obligándonos, no nos pueden hacer. No lo pueden hacer. No nos van a poner una marca si nosotros no nos lo dejamos poner y estamos creyendo y nos sostenemos firme en todo lo que Dios nos viene hablando. Por eso que Dios nos tiene que alimentar, Dios nos tiene que fortalecer, Dios nos tiene que afirmar, nos tiene que guiar, nos tiene que alumbrar. ¿Y cómo Dios lo viene haciendo? A través de su palabra. A través de su palabra, a través de aquello que Él constituyó, que nos van guiando a nosotros por el buen camino, que nos llevan a la presencia del Señor, a relacionarnos cada día más con Él, a llegar a la ciudad celestial.
Por eso que Pablo le habla a los corintios después de todo esto, y esto no se estaban dando cuenta de lo que realmente estaba pasando alrededor de ellos, mientras ellos discutían y se peleaban, no veían el plan de Dios, no lo estaban viendo. Cuando Pablo le dice, fueron enriquecidos con toda riqueza, se están preocupando porque ¿de quién es uno? Si el que murió por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo, el que dio la vida por los hombres fue nuestro Señor Jesucristo. No murió ni Pedro, ni Pablo, ni Cefa, ni Apolo. El que murió por el hombre y cargó con el pecado de todos los hombres y gustó la muerte por el hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso que sin Cristo nadie va a la presencia de Dios. Él es la puerta para nosotros, para que entremos a la presencia de nuestro Señor y podamos tener una relación con Dios. Por eso que la carta a los Efesios dice que nosotros juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Fuera de nuestro Señor Jesucristo jamás lo hubiéramos podido hacer. Y estando fuera de Cristo nada podríamos hacer. Por eso que decía el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. En Cristo lo podía todo, porque en Cristo estábamos fortalecidos, porque Dios nos mira a nosotros, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso, siéntese y medite en esto. Dios no nos va guiando. Nos está faltando a nosotros el alimento espiritual como para que no permanezcamos. No nos vamos a alentar los unos a los otros para poder permanecer. Que si vemos que alguien se está quedando es fácil juzgarlo, ¿no es cierto? Porque se está quedando, pero lo estamos alentando para que puedan entrar. Fíjese la obra que Dios está haciendo. Aunque las congregaciones están cerradas, la iglesia sigue activa. Seguimos bautizando hermanos. Están muriendo, nacen de nuevo. La gente tiene hambre, sed de justicia, tiene hambre de la palabra de Dios, de relacionarse y conocer a Dios. Y gracias a Dios que Dios nos puso a nosotros, me puso a mí, lo puso a ustedes, para que por medio de nosotros Dios, ¿no es cierto?, le siga rogando al hombre para que se reconcilie con él. Dice, para que te gane a tu marido sin palabra, por cómo viví, por lo que haces, por cómo hablas, ¿no es cierto?, cómo nosotros andamos en la calle. Somos luminares en este mundo. La luz de la tierra, la sal de la tierra, somos nosotros. Entonces, no perdamos la oportunidad que Dios nos concede a nosotros todos los días. Busquemos la ocasión de poder hablarle a alguien, ¿no es cierto?, por las situaciones que están pasando. Busquemos la forma, ¿no es cierto?, estando atentos a todas las situaciones para que por medio de ello nosotros podamos meter a otro en la presencia de Dios y hacerlo salvo. Preocupémonos por esas cosas, mirando que a nosotros no nos falta nada y lo tenemos todo. No diga no puedo, no lo diga, porque usted estando en Cristo y si cree que está en Jesucristo, todo lo podemos. No hay nada que no podamos hacer. Entonces les aliento, amados hermanos, a sostenerse firme, a no detenerse en el camino como para querer salirse o desviarse o extraviarse, ¿no es cierto?, de lo que es el propósito de Dios. Pablo le dice a los Gálatas, estoy fascinado, habiendo comenzado bien, se vayan a desviar ahora y se salgan del propósito de Dios. Estoy fascinado. ¿Qué fue que los arrastró? ¿Qué es lo que lo engañó para hacerle ver las cosas diferentes y que dejen todo aquello que Dios se propuso hacer con sus vidas? Estoy fascinado. Se preguntaba, escucharon palabras inefables que no se le fue dado al hombre natural poder entender, pero a nosotros Dios nos las dio a entender porque nos las revela. ¿Cómo puede ser que siendo Dios quien nos viene hablando y permite por medio de su Espíritu Santo que nosotros entendamos, no vivamos esta vida y disfrutemos de esta vida? Preguntemos y andemos por ella y encontraremos el descanso para nuestras almas si nosotros no nos salimos del camino y practicamos la justicia de Dios. El efecto de la justicia producirá paz, reposo, seguridad en nuestra relación con Dios. Dios puede estar ahora haciendo un montón de cosas y nos pueden pasar un montón de situaciones. Veamos a través de todas esas cosas y de todas esas situaciones las cosas que todavía tenemos que aprender. Por lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros en beneficio de otros. Los aliento a no bajar los brazos, a no detenerse, sino estar firme, esperando, ¿no es cierto?, hasta el final. No se olvide que nuestro Señor Jesucristo dijo, el que permanece firme hasta el final, ese va a ser salvo. Los cobardes encabezan la lista, pero Dios no nos llamó a nosotros para ser cobardes ni retroceder. Dios nos llamó a nosotros para que avancemos por la fe,
¿no es cierto?, en busca de aquello que a nosotros nos pertenece. La corona de justicia, el ser la esposa del Cordero, un cielo nuevo, una tierra nueva, la ciudad celestial está preparada para todos nosotros, amados hermanos. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los aliente, Dios los fortalezca, que Dios les añada más gracia a lo que en estas noches hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes. Les ruego a Dios que le alumbre los ojos del entendimiento y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le revele esta palabra que estamos compartiendo. Que Dios cumpla el propósito con su vida. Que no vaya a tener temor, sino es que esté confiado, seguro, ¿no es cierto?, que tiene una guía, tiene una dirección y que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Les doy un fuerte abrazo. Ruego a Dios por cada uno de ustedes. Que Dios cumpla el propósito con su vida, amados hermanos. Que ustedes sean el instrumento, la herramienta, ¿no es cierto?, que Dios pueda utilizar para que pueda meter a otros, para que alcancen la salvación. Le invito a hacer una oración en esta noche. No se olvide, hay hermanos que están esperando, ¿no es cierto?, que nosotros salgamos a buscarlo, a alentarlo, a fortalecerlo y a afirmarlo. Muchos es como que no están, pero están, ¿no es cierto?, y que nos preocupamos porque de repente no sabemos nada de ellos, que ni siquiera por ahí entran para ver las prédicas. ¿Con qué se alimentan si no escuchan lo que Dios está hablando? ¿Cómo van siendo formados si no se interesan por lo que Dios está hablando? El Espíritu habla a la iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos este método, ¿no es cierto?, por medio de la tecnología. Utilizamos el YouTube para poder llegar a los hogares de nuestros hermanos y hacerlo participante de estos cultos preciosos. Yo siento la presencia de Dios y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, amados hermanos. Oremos al Señor. Padre amado, Señor Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias, Señor, porque me has permitido compartir tu palabra. Son espíritu y son vida, y es lo que nosotros necesitamos escuchar. Nosotros creemos que por medio de ella tú nos sigues alumbrando y nos sigues perfeccionando y nos seguirás guiando. Yo te ruego que bendiga y fortalezca la vida de cada uno de mis hermanos. Que si alguno está enfermo, donde esté, Dios mío, reciba la sanidad y la fortaleza en el nombre de mi Señor Jesucristo. Sea libre, Padre Celestial, para la gloria de tu nombre. Envía a los millares de ángeles que acampen alrededor de ellos y le defienda, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden, quédense en sus casas. Semejante